Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Piscis, con el trabajo. Ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Piscis, y el trabajo, cómo están las energías a nivel laboral. Piscis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Piscis, que sí estáis trabajando. Piscis, nuevas firmas, que estáis conformes o no en un principio con esas renovaciones o nuevas firmas que tenéis aquí. Dice, en un principio estáis con incertidumbre, vamos a decirlo así, pero esto es algo, esta situación es algo que va a ir fluyendo a mejor, Piscis, así que si en algún momento tienes alguna duda de seguir adelante o no, yo te diría que no tengas dudas. Los Piscis que no estáis trabajando, habéis luchado mucho por una noticia que va a llegar, ¿bien? Entonces dicen que llegan noticias muy positivas respecto al trabajo, Piscis, en cuestión de días, y es algo como muy esperado. La llamada viene por parte de un hombre. Piscis, que tenéis un negocio, tenéis mucha incertidumbre respecto a una situación relacionada con tu negocio y el exterior. Entonces, esto se va a solucionar, esto tiene solución. Dice, pues estás luchando para esa solución. Sí hay una solución en esto. Ahora, que con esa solución, Piscis, a ti te va a dar la sensación de que tú estás o vas a perder algún dinero, posiblemente. Pero bueno, la solución está, Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver, Piscis y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, a nivel económico, que dicen las cartas que muchos de vosotros estáis esperando noticias a nivel económico, pero que esas noticias se retrasan. Aquí se da por hecho algo, Piscis, pero a mí me gustaría que no dierais por hecho que algo va a llegar, ¿Por qué? Porque dicen las cartas que sí puede llegar, pero que podría llegar parte de. ¿Bien? Entonces no os hagáis muchas ilusiones con algo en concreto. Aquí lo dicen las cartas, no te lo digo yo, Piscis. Entonces aquí, a nivel general, lo que más sale es esto, que tú, de algo que crees que va a llegar, un dinero que crees que va a llegar, dice, podría llegar una sola parte de ese dinero. Una parte de ese dinero. Los Piscis que estéis esperando un dinero relacionado con los temas de salud, dice, todavía hay que dar muchos pasos. Dice, no es fácil, no va a estar fácil, hay que dar muchos pasos aún. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Veo muchos de vosotros, Piscis, que queréis iniciar un nuevo camino, es cierto. Pero también dice, para iniciar un nuevo camino hay que alejarse de algo, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que si tú estás dispuesto a iniciar un nuevo camino, tienes que cerrar ciertos ciclos del pasado o dejar de luchar por algo o dejar de esperar a alguien en concreto, Piscis, dice esto, dice llegadas de personas del pasado, llegadas de nuevo de personas del pasado, te pueden despistar, Piscis. Entonces, despistar o inestabilizar, más bien diría yo. Veo una cierta inestabilidad respecto a eso, respecto a que se deja entrar todavía o hay una puerta entreabierta todavía con una persona del pasado en concreto. Vamos a ver, Piscis, solteros. Mira, aquí dicen las cartas que persona del pasado, Piscis. Persona del pasado tiene que regresar de nuevo a tu vida, Piscis, tarde más, tarde menos, pero regresará. Pero antes de esto, Piscis, han surgido acontecimientos en tu vida sentimental. Los caminos están abiertos. Entonces, antes de esto, dicen las cartas que tú vas a vivir una historia de amor con una persona, en la cual habrá una convivencia o semiconvivencia, algo por el estilo. Dice, esto es algo que va a surgir muy rápido, Piscis. Dice, es una persona que posiblemente tenga cargas familiares y tenga algo en común contigo como trabajo o algo por el estilo. Pero claro, con
la llegada de esta persona del pasado, dice, tú dudas, Piscis, hay ciertas dudas en ti. Dice, posiblemente no seréis todos, pero alguno de vosotros volveréis como a cambiar vuestra vida, ¿no? Dicen las cartas, podríais llegar a cambiar vuestra vida por esta persona del pasado, ¿eh? Entonces, ojo con esto. Que puede salir bien, ojo, que no tiene por qué salir mal lo de la persona del pasado, pero dicen las cartas que tú, digamos, dejas atrás una historia de tu vida para vivir algo que está relacionado con el pasado. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, solteros. Vamos a ver. Aquí lo que dicen las cartas, que algo que vas a iniciar, y se va a iniciar con muchas ganas, vamos a tener un empeño en estar con esta persona. Hay mucho empeño en un principio, incluso dicen las cartas que en un principio es algo que cuesta tener, ¿no? Que es una relación que va a costar, que vamos a luchar por ella. Pero claro, dicen que también en un momento determinado, en un futuro, pues esta persona del pasado borraría todo esto, traería el caos a tu vida de nuevo, ¿eh? Así que mucha atención a esto, ¿eh? Vamos a ver qué más. Piscis. ¿Qué te puede traer la persona del pasado, Piscis? Vamos a ver, ¿qué te puede traer? A ver, yo no te digo que te traiga cosas malas en un principio, pero también dicen las cartas que es algo que tiene fecha de caducidad, ¿vale? Para ti es muy importante que vivas esto. O sea, tú en ese momento, ahora no, seguro que no lo estás pensando, pero en ese momento será muy importante vivir o revivir, vamos a decirlo así, esa historia con esa persona del pasado, porque aparte también ten en cuenta, Piscis, que te pilla en un momento de tu vida con esa persona que has conocido, pues en un momento en el que no está muy clara esa historia, no está muy clara esa relación, ¿no? Entonces, dice, te dejarás llevar más por esto, porque te pilla en este momento de tu vida, te pilla en otro, no te dejas llevar. Vamos a ver, esto es como te digo, Piscis, el revivir esta historia del pasado, que esto pasará con el tiempo, yo no quiero que pienses que esto va a pasar de la noche a la mañana. Esto yo lo interpreto como algo que tiene que suceder para poner un punto y final, ¿eh? Es el juicio final de una historia. Entonces aquí, ¿ves? Aquí dicen las cartas, en tu día a día es donde tú vas a conocer a esta persona nueva. Bien, dice, y en un principio pues parece que no es una persona hecha para ti. Habrá mucha lucha, hecha para ti, o que es para ti, o que no te presta atención, o algo por el estilo. Entonces, dice, claro, finalmente tú consigues esta persona. Y estarás un tiempo con esta persona. Pero esta persona está muy dedicada a otras cosas. Y ese será el fallo en esta historia. Una persona muy dedicada al trabajo. La pareja es la última opción aquí. ¿Bien? Y estos son detalles que irán haciendo mella a lo largo de la historia, hasta que llegue o se cruce en tu camino de nuevo esta persona del pasado. Bien, ten en cuenta, Piscis, que con esta persona nueva vas a tener una convivencia, semiconvivencia, todo eso. O sea que va a ser una relación en toda regla. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Piscis, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Piscis, casados, en convivencia y novios. Nuevos caminos para vosotros, Piscis. Hay nuevos caminos. Uno de los dos piensa en nuevos caminos en lo que es en esta historia. Dice, pero no vemos. Dice que queremos tener algo de claridad, ¿no? En esos nuevos caminos, pero no logramos tener esa claridad, no vemos una realidad, así lo dicen las cartas. Y así podemos continuar muchísimo tiempo, ¿no? Estando con la pareja sin ver una realidad. Bien, vamos a ver por qué dicen esto las cartas, Piscis. Vamos a ver. Estamos bien. Vamos a ver por qué.
Dice, hay algo que vemos que no lo decimos, ¿no? Dice que es algo que está muy relacionado con el tema familiar, con algún familiar o algo por el estilo, y esto nos molesta. Dice, estamos dándole tiempo a ver si esa situación cambia. Bien, ¿visteis? Entonces aquí dicen las cartas que habrá una persona joven en un futuro que a ti te abra los ojos, o que ya te los está abriendo, o que te abra a ti o a tu pareja los ojos en este aspecto. Bien. Entonces, Piscis, ¿qué pasaría una vez que se abran los ojos en este aspecto? Pues se iniciarían cambios, y en muchos de los casos dicen, los cambios tienen que ver si de verdad son cambios como poner a prueba a la persona para ver si de verdad daría esos pasos tan importantes por nosotros, o hasta qué punto daría pasos tan importantes. Luego veo muchos de vosotros que a raíz de esto, de abrir los ojos de esta forma, en este aspecto, dice, dudaría si de verdad quiere seguir en la relación o quiere apartarse. O sea, esa duda va a existir, ¿vale? De cara a futuro. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. ¿Con qué nos estamos conformando, ¿no? En la relación, Piscis? No hay chispa. No hay chispa, no hay chicha aquí, no. Vamos en automático, es una vida muy cuadriculada, ¿no? Y esto se piensa, ¿no? Y en esta vida tan cuadriculada, dicen, nos sentimos solos. Vivimos en un mundo, entre un mundo de fantasía y nuestra vida real. Y nuestra vida real, pues, la realidad nos engaña, ¿vale? ¿Por qué nos engaña? Porque no queremos salir tampoco de la zona de confort. Por eso nos engaña. Nosotros, nuestro cerebro nos engaña, realmente. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Ha habido muchos obstáculos para que se diera esta relación, ¿eh? Eso sí te lo digo, ha habido muchísimos obstáculos. Incluso, Piscis, hemos sentido siempre que hemos tenido rivales. Yo no veo rivales en tu relación realmente, ¿eh? Sí te lo digo. Si tú has sentido eso, te digo que ahí podría ser que estuvieras equivocado, porque tiene que ver a lo mejor con los miedos y demás, ¿no? Entonces aquí dice, yo tengo a mi pareja, pero me siento solo, me siento sola, ¿vale? Y esto puede seguir así hasta que tú quieras, Piscis. Y luego una situación que tiene que ver con lo laboral también afecta muchísimo lo que es a lo que es esta relación, ¿no? Hay una situación a nivel laboral que afecta muchísimo y que habrá que tomar cartas en el asunto, en este tema, en todo lo que tenga que ver con lo laboral. Yo de momento, Piscis, yo no te puedo decir vas a tomar una decisión. Lo que sí te puedo decir que a fuerza de que uno de los dos se siga sintiendo solo, bien, sí puede generar un rechazo hacia la otra persona, puede haber un rechazo. O sea, si yo estoy muy enamorada de ti, pero no es recíproco, siento que no es recíproco, al final, de tanto verlo, de tanto sentirlo, voy a desenamorarme. Bien, esto es lo que yo os quiero decir y es lo que yo quiero que le prestéis atención, ¿vale? Vamos a ver qué más. Hay que darle tiempo a las situaciones, Piscis, así lo dicen las cartas, hay que dar tiempo, ¿eh? En el momento que vosotros tengáis muchas dudas, dice, a lo mejor es el momento de tomarte tu tiempo o de darte tu tiempo a ti mismo, ¿no? Es muy importante, Piscis,
los tiempos de cada uno. Y en este caso yo pienso que uno de los dos necesita un tiempo para respirar, para pensar. Entonces yo cuando pase esto, cuando tú te veas en esta duda, en estas dudas sentimentales, yo el mejor consejo que te puedo dar referente a las cartas que salen es que te tomes un tiempo. Porque si no te tomas un tiempo, posiblemente tomes la decisión menos acertada en este caso. Piscis? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice: Piscis, es momento de avanzar, no tengas miedo de nada, es momento de dar pasos, es momento de avanzar. Es que he sentido aquí como que se me ha caído, vale, el cable. Es momento de dar pasos, Piscis, esto es muy importante. Si tú haces un cambio en tu vida, no hay una persona o no hay una amenaza que a ti te perjudique, bien, Piscis, y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu salud, perdón. No te me vayas que te voy a dar otro mensaje. Inflamación de piernas. Está marcando bastante, ¿eh? Por lo general, buena salud, que le prestéis atención a eso. Todo lo que tenga que ver con la inflamación de piernas. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con tu mensaje general. Vamos a ver. Piscis, y tu mensaje general. Estás en momento de renacer. Estás en un buen momento de tu vida, Piscis. Entonces, si no se te dan las cosas, es porque realmente tú no estás tienes varios caminos y estás yendo por el camino que no tienes que ir. Párate a pensar, Piscis. Párate a pensar, reflexiona y escoge el camino que tu corazón te está diciendo. Bien, mi queridísimo Piscis, el número 38 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.